Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 7 de la noche en punto. A esta hora inicia la edición estelar de Costa Rica Noticias. Recuerde que también puede seguir en vivo esta transmisión mediante nuestras diferentes plataformas de redes sociales en Facebook, Twitter y también YouTube. Antes de ir al detalle de las informaciones, los invitamos a ver nuestros titulares. A partir de mañana, los pasajeros que lleguen al aeropuerto Juan Santamaría podrán practicarse la prueba rápida para la detección de COVID-19. Los resultados estarían listos en una hora. Este jueves empezó a regir la disminución de aforo en parques nacionales, bares y otros establecimientos comerciales. Los diputados aprobaron este jueves una moción para que el ministro de Salud comparezca y explique el manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19 y el proceso de vacunación. Los empresarios dieron mala calificación al tercer año de gobierno de Carlos Alvarado. Los industriales solamente destacan de forma positiva los avances en materia de infraestructura y señalan deficiencias en la reducción del gasto público. El movimiento islámico Hamas se atribuyó el lanzamiento de un cohete contra un aeropuerto cercano a la ciudad de Eilat, en Israel. Siete de la noche con 2 minutos, tenemos información en vivo. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría habilitará a partir de mañana viernes el servicio de laboratorio para pruebas rápidas de detección de COVID-19. Los resultados se darán en un tiempo promedio de 1 hora. El detalle de esta información lo tendremos más adelante con nuestra compañera Ana Marta Arce. También a esta hora le informamos que según la Comisión Nacional de Emergencia, este jueves 13 de mayo llegó al país una carga con 88,000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca. Estas corresponden al convenio que nuestro país tiene con el mecanismo internacional COVAX. Este es el 20º lote de vacunas que nuestro país recibe y se convierte en el mayor de los recibidos a este momento. En total, se han recibido 336,840 dosis. Vamos a otras informaciones. Más de 3.500 familias se verán beneficiadas con la aprobación de un nuevo presupuesto extraordinario de 28,000 millones de colones en el Congreso. Junto a esto, se espera que tras el giro del dinero se pueda dar un empujón a la reactivación económica del país. 44 diputadas y diputados de la República aprobaron una modificación presupuestaria del presupuesto del año 2021, en donde se habilita el uso de 28,000 millones de colones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, conocido como el FODESAF, al Banco Hipotecario de la Vivienda Bambi. El proyecto, presentado semanas atrás por el Ministerio de Hacienda, enmienda un error de procedimiento en el presupuesto ordinario que impidió ese traslado de dinero meses atrás y que estaba afectando a más de 3.500 familias. Hoy hemos aprobado el presupuesto para poder dotar al Bambi de los 28,000 millones de colones para poder desarrollar vivienda. Este presupuesto lo que hace es darle el permiso a la institución de usar los recursos y con esto lo que vamos a lograr es que se puedan aprobar aquellos proyectos que están en espera en el Bambi por este problema que se había presentado. Hoy aprobamos en el presupuesto extraordinario 28,000 millones de colones para vivienda y esto va a beneficiar a 3.500 familias que en este momento no tienen su casa propia. Con esta suma, el Bambi pretende que el dinero se transfiera de forma inmediata y además poder así dar un impulso a la reactivación económica. Se incorpora la suma de 28,000 millones de colones al Fondo de Subsidios para la Vivienda. Dichos recursos, tal y como lo dispuso en primera instancia la Comisión de Asuntos Hacendarios y hoy lo ha ratificado nuestra Asamblea, esperamos sean incorporados y transferidos por parte del Ministerio de Hacienda de forma completa, directa e inmediata. Pretendemos con esto contribuir a la solución de 2 de los problemas más importantes que enfrenta nuestro país. En primer lugar, el objetivo primario de reactivar la economía y en segundo término, la generación de empleo.
Desde el bloque de vivienda celebran la aprobación de este presupuesto extraordinario. Sin embargo, aseguran que hay todavía temas pendientes en esta materia. ¿Qué queda pendiente? Bueno, que don Elian Villegas, el ministro de Hacienda, no se ponga a jugar otra vez con ese dinero. Tiene que tirarlo, ya no tiene justificación y esperamos que respete la voluntad de los legisladores. Siguen dos cosas importantes para el bloque de vivienda. Uno es tratar de montar una negociación con el mismo gobierno para que devuelva entre 20 y 30 mil millones de colones que el año pasado los recortó al Bambi. Y lo otro muy importante es, vamos a plantear sacar al FOSUBI del Bambi de la regla fiscal, para que ningún ministro de Hacienda futuro tenga ese instrumento que don Elian ha usado tan desconsideradamente con las familias pobres. Según datos que brindó el Bambi, la falta de los recursos que se aprobaron hoy por 28 mil millones de colones provocó que durante el primer trimestre de este año no se aprobara ningún proyecto nuevo de solución de vivienda para los que menos tienen. 7 de la noche con 7 minutos, continuamos con más noticias. Desde este jueves se aplica la reducción de aforos en establecimientos comerciales y algunas otras actividades. Por ejemplo, los bares deberán reducir su aforo a un 25% de capacidad máxima, los parques nacionales a un 50% y los lugares de culto podrán recibir máximo a 200 personas. Andrés Ortiz está aquí con nosotros en el estudio para explicarnos estos detalles. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Eisel, a usted y a todos los televidentes. Así es, tal y como usted lo acaba de indicar, a partir de hoy comienzan a funcionar estas nuevas medidas. En este caso es la reducción de aforo, por ejemplo, mencionaba del 50%, en el cual los parques nacionales tendrán su capacidad, que será el 50%, con excepción del volcán Poás, que se mantiene tal y como se venía realizando. Esto por las medidas que ya previamente, hace muchos meses, se venían aplicando por la actividad volcánica de este parque nacional. Pero veamos la siguiente información donde explicamos cuáles son esas medidas que rigen a partir del día de hoy. Bien, antes de ver esta información vamos a ver también las medidas de restricción vehicular que rigen ya en nuestro país. Durante todo el mes de mayo no circulan las placas terminadas en 1 y 2 los lunes, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. Esto particularmente entre semana y no circulan en todo el país los vehículos que terminen con esta última cifra en sus placas. Ahora vamos a ver las del fin de semana, que también rige para todo el país. Se trata de sábados 1, 3, 5, 7 y 9 y domingos 0, 2, 4, 6 y 8. Esas placas no podrán circular durante estos días. Esta medida se mantiene durante todo el mes de mayo. Ahora sí vamos a ver la nota que preparamos donde explicamos esta medida de reducción de aforo que rige a partir del día de hoy hasta el 31 de mayo. Este jueves 13 de mayo comenzó a regir la reducción de aforos en establecimientos y algunas actividades tal y como fue anunciado como parte de las medidas sanitarias. Veamos: actividades académicas y empresariales 150 personas, salones para eventos sociales 30 personas, lugares de culto 200 personas, bares al 25% de su aforo, hoteles de más de 100 habitaciones al 75% y parques nacionales al 50%. En efecto, en la Iglesia Católica, a partir de hoy, 13 de mayo, asumimos el nuevo número de los aforos de 200 fieles por templo y lo asumimos con la misma conciencia, con la misma responsabilidad en el cuidado de la vida y la salud de las personas. Si nos hemos preparado para lo más, que eran 300 personas máximo, por supuesto que nos preparamos para lo menos, máxime en este momento en que la situación sanitaria es crítica y se redobla aún más nuestra responsabilidad. En cuanto a los parques nacionales, todos los parques, con excepción del volcán Poás, deberán recibir solo el 50%. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación hacen el llamado a las personas que siempre respeten las medidas al visitarlos. Medida que se toma para evitar contagios y disminuir la transmisión del COVID, también como una medida de proteger a nuestros visitantes y a nuestros funcionarios.
Es importante que quienes acudan a las áreas silvestres protegidas respeten los protocolos establecidos, lavado de manos, distanciamiento entre las personas y el uso de mascarilla en los lugares cerrados, así como también tomar todas aquellas medidas que se consideren oportunas para evitar la propagación del COVID. Costa Rica es un destino que ha sido reconocido a nivel mundial a través del tiempo gracias a la responsabilidad, a la sostenibilidad y ahora más que nunca a la seguridad que desde el punto de vista sanitario estamos brindando a nuestros turistas, y respetar los aforos dentro de las áreas protegidas es una forma de seguir fortaleciendo ese posicionamiento. Por su parte, la Asociación de Bares, Restaurantes y Afines mostraron su preocupación principalmente ante la restricción vehicular, debido a que el cierre del local será más temprano, pero aseguraron que al no cerrarlos del todo es muy positivo. También aseguran que se han preparado para atender a las personas bajo todos los protocolos y medidas sanitarias establecidas, así como se mostró en el restaurante Viques en San Francisco de los Ríos. Sí creemos en estos momentos que la Asociación de Bares y Restaurantes estamos complacidos, ¿verdad?, con las medidas dictadas a partir de hoy, que cambian, ¿verdad?, un 50% los restaurantes, a un 25% lo que son los bares, ¿verdad? En este caso, sí instamos a todos los dueños de locales comerciales, bares, restaurantes, pues que podamos mantener esas reglas para poder seguir trabajando. Creo que es en conjunto con el gobierno. Este es un país, hemos salido de muchas juntos y creo que juntos lo podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la Policía Municipal de San José realizará operaciones para vigilar por el buen cumplimiento de las medidas y en este caso por el cumplimiento del aforo permitido. De acuerdo con este cuerpo policial, la mayoría de los comercios cumplen y tratan de seguir paso a paso las medidas, pero se deben atender casos de aglomeraciones, por ejemplo, en filas fuera de los locales. Más que todo, en lo que hemos tenido mayor situación o mayor atención ha sido las denuncias ciudadanas que ingresan a nuestra central de comunicaciones, y nosotros atendemos por actividades en los bares que se ve mucha gente, o en los locales comerciales que hay mucha gente haciendo fila, o incluso dentro del mismo local. Entonces vamos y hacemos una regulación, y de reincidir o de ser demasiada la cantidad de gente que se encuentra en el lugar, pues deberíamos de una vez con lo que es el cierre, ¿verdad?, acatando las medidas del decreto. Estas medidas rigen hasta el 31 de mayo. Pues bien, muy atentos a estas medidas que comienzan a regir el día de hoy, como lo veíamos, hasta el próximo 31 de mayo, la reducción de aforo de los locales comerciales y también la vigilancia que tendrán las autoridades sobre esto. Estas medidas que ya fueron anunciadas previamente comienzan a regir el día de hoy, son las últimas que quedaban luego del anuncio que se dio, ya porque comenzaran a aplicarse, y es a partir del día de hoy. Llama la atención, Andrés, que incluso algunos cultos cristianos, por ejemplo en Cartago, vi varias publicaciones que pese a que se les permita el aforo de 200 personas, muchos de ellos decidieron hacer solamente actividades virtuales y cerrar por completo sus puertas. Me imagino que también muchas otras actividades van a realizar esta misma situación para evitar la propagación de mayores contagios. Claro, así es. Cada establecimiento o actividad decidirá cómo acatar estas medidas. Recordemos que en el caso de los lugares de culto lo que se indica es se reduce de 300, que era lo permitido, a 200, pero eso sí dependiendo de su capacidad máxima, del tamaño también donde se da el hecho, donde se da el culto, y también, eso sí, respetando el 1.8 metros de distancia entre las personas, pero cada quien decidirá realmente cómo acata estas medidas, y lo ideal, o que esa medida pues es buena también, de hacerlo virtual, así evitar también que las personas lleguen al lugar. Gracias, Andrés, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ¿y cuáles son los datos epidemiológicos que dio a conocer el Ministerio de Salud hoy jueves en cuanto a la pandemia del COVID-19? Siguen también incrementando los casos. Para hoy se da un total de nuevos contagios de 3.039. Llegamos a un total de contagios desde que inició la pandemia de 279.926 personas. Hoy también hay una cifra muy preocupante en la cantidad de fallecidos. Ayer y antier hablábamos del monto máximo de 26 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Sin embargo, para hoy se registra un total de 32 personas fallecidas en las últimas 24 horas, y en lo que llevamos de la pandemia, lamentablemente, son 3.514 personas las que han perdido la batalla contra este virus.
Los hospitalizados también llegan a su tope máximo desde que inició esta pandemia el año anterior. Para hoy se registra un total de 1.342 personas internadas. De estas, un total de 482 están en una cama de cuidados intensivos. Estos son los datos dados a conocer este jueves por el Ministerio de Salud y, por supuesto, insistimos y hacemos el llamado nuevamente a cumplir con todos los protocolos sanitarios y que nos cuidemos y que entre todos ayudemos a disminuir estas preocupantes cifras. Vamos a hacer una pausa, pero al volver les contamos que los diputados aprobaron este jueves una moción para que el ministro de Salud, Daniel Salas, comparezca y explique el manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19 y también el proceso de vacunación que ha sido cuestionado debido a la falta de agilidad. El detalle de esta información lo veremos al volver. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Sofía. Josefina es tu personaje. Ah, ¿usted me conoce? Sí. ¿De dónde? De vista. ¿Y cuál es su nombre? Sofía. En Barreto. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Historias de vidas que han sido transformadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. Se realiza un recorrido por diferentes regiones de Colombia en busca de personajes que se han destacado en su comunidad. Fórmulas de cambio. Los domingos a las 12:30 de la tarde, con repetición los lunes a las 11 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Nosotros somos Fórmula de Cambio. ¡Móvete! El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 18 minutos le mostramos en pantalla cuál será la compra y venta del dólar para mañana según el Banco Central de Costa Rica. Como usted lo observa en pantalla, la compra estará en 613 colones con 29 céntimos y la venta 618 colones con 2 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Como veíamos antes de ir a la pausa, el ministro de Salud, Daniel Salas, deberá rendir cuentas ante los diputados sobre el manejo de la crisis sanitaria que vive el país a raíz de la pandemia, además de explicar por qué existen tantas diferencias entre regiones con la vacunación y por qué esta misma ha sido tan lenta y cuestionada. Así lo decidieron 44 diputados este jueves en el Congreso. El ministro de Salud, Daniel Salas, deberá rendir cuentas ante los legisladores por el manejo que se ha tenido sobre la pandemia y principalmente por el lento y cuestionado proceso de vacunación que hay en el país. Esta semana la Contraloría General de la República hizo referencia a la gran brecha que existe entre regiones por la vacunación en Costa Rica, situación que provocó el disgusto de varios legisladores que este miércoles pedían explicaciones al jerarca de salud a través de Costa Rica Noticias. Junto a esto, algunos diputados consideran inconcebible que se haya comprado, por ejemplo, 2 millones de dosis más a la empresa Pfizer. Esto cuando la misma no ha dado la totalidad de la compra que ya Costa Rica le había hecho anteriormente. Las respuestas por el ocultismo que tiene, pareciera una estrategia del gobierno, de por ejemplo, el contrato de Pfizer es como el santo grial, ¿verdad? O sea, eso lo han ocultado como si fuera una cosa, sí, ¿qué es lo que están escondiendo? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué falta de sentido común
que usted va, hace una negociación con un proveedor, el proveedor parece que no está cumpliendo, si es que es así, o es que el gobierno cronometró esto para llegar a diciembre, y en lugar de buscar otro proveedor para acelerar la cantidad de vacunas disponibles, va y corre y compra 2 millones más al mismo proveedor. Y es que podríamos ser optimistas y decir que el proceso va rápido, pero no es así. Y es ahí donde quiero hacer el llamado a conformar un frente común para atender este fenómeno desde todos los frentes posibles. No podemos ser tan optimistas, y aunque encuestas puedan decir lo contrario, y esperar que nos lleguen las vacunas a la buena voluntad de empresas o esperar que nos hagan un préstamo de dosis. El día de hoy, la vacunación es el tema más importante y prioritario en nuestro país. Muchos costarricenses tenemos dudas y preocupaciones sobre las decisiones técnicas que ha venido tomando el Poder Ejecutivo. Y es por esa razón que en el plenario legislativo hemos aprobado una moción para que se interpele al ministro de Salud y así se puedan tener respuestas a todas esas interrogantes. Respuestas, por ejemplo, ante el por qué tanta desigualdad entre las áreas de salud, porque unas avanzan con más velocidad que otras en la atención a los distintos grupos de vacunación. Dudas también de por qué no se ha buscado la posibilidad de tener otras ofertas de vacunas, como por ejemplo las rusas o las chinas. Este miércoles la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, sin revelar mayores detalles, confirmó que existe una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de vacunación contra la COVID-19. 7:22. Como le decíamos al inicio de esta edición, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría habilitará a partir de mañana viernes el servicio de laboratorio para pruebas rápidas de detección COVID-19. Los resultados se darán en un tiempo promedio de 1 hora. El detalle lo tiene en vivo nuestra compañera Ana Marta Arce. Ana Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eisel y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, a partir de este viernes el aeropuerto Juan Santamaría contará con el servicio de prueba rápida contra la COVID-19. El laboratorio estará ubicado al lado de la oficina de Aeris, es decir, 600 metros del aeropuerto sobre la carretera hacia San Antonio del Tejar. Esta prueba de antígenos tiene un costo de $65 más el impuesto de ventas y el resultado estaría listo en 1 hora aproximadamente. También se nos informó el día de hoy que habrá transporte del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hasta el laboratorio. Para sacar la cita también se debe ingresar a la página covid.morfotr.com. Pero veamos la siguiente información que hemos preparado. Desde este viernes, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuenta con un laboratorio de pruebas rápidas para la detención de la COVID-19. El servicio se brinda con el objetivo de que los pasajeros cumplan los requisitos de ingreso a algunos destinos del mundo y cuenten con los resultados en muy poco tiempo. Los pasajeros internacionales que lo requieran recibirán el servicio en inglés y todos tendrán la posibilidad de reservar su cita en la página web covid.morfotr.com. El espacio designado para el laboratorio de pruebas se ubica en las oficinas de Aeris a 600 metros noroeste del aeropuerto, sobre la carretera a San Antonio del Tejar, lo que permite hacer separación del flujo de pasajeros y evitar congestión de viajeros en las instalaciones principales del Juan Santamaría. Para el traslado de personas se dispone de servicio de transporte las 24 horas del día. También se ofrece espacio de parqueo para viajeros que tengan vehículo de alquiler o que lleguen con sus familiares. Este nuevo servicio de laboratorio para pruebas de antígenos y detección del COVID, nos ponemos a la vanguardia de las principales terminales aéreas del mundo, porque la prioridad en la facilitación de viajes es preservar la salud y mitigar la posibilidad de contagio y propiciar así la salud y el bienestar de los pasajeros hacia y desde los distintos destinos. Con el respaldo de nuestra casa matriz Grupo CCR, en Aeris Holding Costa Rica nos mantenemos en constante análisis de las mejores prácticas que mejoren la experiencia de viaje, cumpliendo de manera ágil las necesidades y siguiendo los requisitos sanitarios que demanda el contexto de la pandemia existente. La facilitación del servicio se dará a través del laboratorio Sechandi. El proceso de toma de muestra y entrega del resultado es de máximo 1 hora.
Por ende, se recomienda a los pasajeros acudir al laboratorio con 4 horas de antelación a la salida de su vuelo. Los viajeros deben presentar la reservación de la aerolínea, así como su pasaporte. La prueba de antígenos tiene un costo de $65 más impuesto de ventas y el resultado se entrega vía electrónica o de manera impresa. Esta apertura es un avance hacia la reactivación económica del país, con la oportunidad de habilitar un servicio con altísimos estándares de calidad en el principal aeropuerto de Costa Rica. Ahora, los viajeros nacionales e internacionales podrán realizarse la prueba de COVID-19 de una manera rápida, fácil y segura, visto como un paso adicional en su proceso habitual de viaje, sin tener que ir a un laboratorio externo. El laboratorio contempla sala de espera de resultados y zona de aislamiento para casos positivos. Además, se cuenta con personal de limpieza y desinfección necesaria para cumplir con los estándares aplicables y el servicio estará disponible las 24 horas los 7 días de la semana. A la fecha, el test rápido de antígenos es reconocido para ingresar a Estados Unidos y exigido en Países Bajos, ambos destinos con conexión directa desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Bueno, precisamente este servicio de pruebas rápidas de COVID-19 estará habilitado a las 24 horas de los 7 días de la semana. El viajero también deberá presentar como requisito su pasaporte y se recomienda también al pasajero realizarse la prueba por lo menos 4 horas antes de la salida del vuelo. Eisel y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Nada más recordarles que para sacar esta cita para realizarse esta prueba rápida se debe ingresar a covid.morfotr.com. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Gracias, Ana Marta, por esta información. Muy buenas noches. Seguimos hablando de temas que tienen que ver con la COVID-19, porque mientras que el Colegio de Médicos le pide a las autoridades de la Caja vacunar todos los días en jornada extendida, el Colegio de Veterinarios insiste que sus agremiados también deben ser inmunizados. Estas son algunas de las frecuentes solicitudes que recibe la Caja con respecto a la vacunación contra el SARS-CoV-2. El Colegio de Médicos asegura que el Sistema de Salud Nacional es capaz no solo de acelerar la vacunación, sino también hacerla más eficiente. El gremio señala que urge acelerar el proceso para lograr la inmunidad de rebaño añorada. El Colegio de Médicos Cirujanos de Costa Rica, en múltiples ocasiones, ha dicho que el sistema de vacunación ha sido lento y deficiente. A esto se nos han sumado otras instituciones. Por eso le solicitamos al gobierno voluntad política para incrementar de traer 60.000 vacunas a traer 150.000 vacunas por semana y haber sido aplicadas. Es la única forma que de aquí a diciembre podríamos llegar a vacunar en promedio 2.250.000 personas. La Caja Costarricense del Seguro Social en campañas anteriores ha demostrado que ha sido eficiente en la vacunación. Por eso, en este momento solicitamos que vuelva a ser eficiente en este sistema. Insisten en una vacunación masiva todos los días, incluidos sábado, domingo y feriados, de 7 de la mañana a 7 de la noche en todo el país, en sitios de acceso público, como por ejemplo parqueos, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras y empresas privadas, además de establecer criterios para distribución de dosis por área de salud de acuerdo con cantidad y distribución etaria de la población. Otra petición de cara al proceso de vacunación la han dado los médicos veterinarios, quienes insisten que la naturaleza de sus labores, además por el hecho de ser profesionales de la salud, deben ser inmunizados contra el SARS-CoV-2. Somos profesionales de salud realizando actividades esenciales para la sociedad costarricense. Sin médicos veterinarios no hay inocuidad alimentaria, no hay soberanía alimentaria. Tendríamos un alto riesgo de muchísima zoonosis. Tendríamos las posibilidades de que se haya comprometido nuestro acto nacional también. Este grupo de profesionales señala que merecen el mismo trato respetuoso brindado a los demás profesionales en ciencias de la salud, en especial cuando en su campo de ejercicio profesional se trata de actividades esenciales y no de carácter electivo o discrecional.
Insisten que debe recordarse que las características propias del ejercicio de la profesión médico-veterinaria los condiciona a que en casi la totalidad de los casos la prestación de servicios deba ser de manera presencial y no virtual, como si es una posibilidad en algunas otras profesiones que incluso ya han sido vacunadas, como por ejemplo los nutricionistas. Carlos Salas, un paciente de 61 años que estuvo 13 días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios, narra su testimonio de los días en los cuales estuvo grave y vio de cerca la muerte debido a las complicaciones a raíz del COVID. Este paciente relata cómo es estar en una unidad de cuidados intensivos y lo mucho que tuvo que luchar para salir adelante. Ya me habían contado de que a un amigo mío lo habían entubado. Entonces digo yo no voy a permitir que me entuben a mí. Voy a luchar a como yo pueda con la ayuda de Dios para que no me entuben, porque yo sé que es fatal. Y entonces vino el doctor Moreno, que estaba ahorita ahí, y dijo a otra doctora, yo opino decir que lo entuben. Yo no me arriesgo, es decir, con un paciente como él. Este es parte del testimonio que dio Carlos Salas, un paciente de 61 años que estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos del San Juan de Dios durante 13 días. Este paciente cuenta que durante los momentos más críticos solo pensaba en la muerte. Uno piensa en la muerte, uno piensa en tantas y tantas cosas, en que uno dice, mira, yo que decía que tal vez la muerte no se puede acercar tanto a mí y tan cerquitita que la siento ahora, de un momento a otro. Y fue bastante difícil. Hubo momentos en que miré prácticamente la muerte acercándose a mí, dándome vueltas a la cama. Mi cama daba vueltas de aquí adelante hacia adelante, y sentía que me iba por unas partes muy vacías, pero flotando en el aire con todo en mi cama. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Ayúdeme, por favor. Y de repente volvía, y entonces me encontraba con cosas que me querían como tomar, como animales y cosas que me querían hacer daño. Pero yo decía, Dios, tú estás conmigo aquí. ¿Cómo fue su experiencia en una unidad de cuidados intensivos? En la noche llegan a cualquier hora a hacerle piquetes a uno en el estómago, en los brazos, a meterle jeringas, muchas cosas. A cualquier hora de la noche lo despiertan a uno. ¿Qué pensás de ese trabajo que hace la gente ahí en esa unidad? Un trabajo especial. Ellos son 24/7, como dicen. De verdad que sí. Creo que descansan un ratito, como cuando todo está así un poquito calmado. Pero apenas hay movimiento, ellos están todos activos, todos activos. ¿Y cuál es el consejo que este paciente le da a las personas que no acatan las medidas sanitarias por la pandemia? Yo les diría a todos ellos, a los que me conocen, a los que no me conocen, les diría que no piensen de esa manera. Es una manera completamente borrosa, una completamente manera borrosa de pensar, de meterse en la mente. A mí no me toca. ¿Por qué? Porque yo ando con mi familia, porque yo ando con mi burbuja, porque yo me cuido, porque esto y que lo otro. No, de repente cualquier amigo puede llegar con solamente que te salude, y usted tal vez por no faltarle el respeto, no usa la mascarilla y le dio un abrazo. Usted le dice, es de la familia, venga para acá, y usted cometió ahí el paso a la muerte. Carlos Salas agradeció a todo el personal médico que lo atendió en la UCI, pues asegura que estuvieron pendientes de él en todo momento. Ellos siempre le recordaban que debía seguir luchando para salir adelante de los días más críticos de su vida. Hasta este jueves 13 de mayo, el reporte de los casos que estaban pendientes de traslados de hospitales periféricos a hospitales de la GAM son 4 personas en condición leve,
4 en condición moderada, 9 en condición severa, 13 pacientes críticos y 2 casos especiales para un total de 31 casos. Posponer la convención interna del Partido de Liberación Nacional genera choques entre los precandidatos. La Asamblea Nacional del PLN definirá la fecha de su proceso electoral interno este sábado 15 de mayo. No existen las condiciones propicias para poder celebrar un proceso electoral sin arriesgar la salud y la vida de las y los costarricenses. Por eso le he solicitado formalmente al directorio político y al Tribunal de Elecciones Internas que en coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones procedan a realizar lo correspondiente para posponer, cuando menos hasta el mes de julio, la convención interna del Partido de Liberación Nacional. Esta fue la solicitud que hizo Roberto Thompson tras el aumento en los contagios de COVID-19 y el colapso de los hospitales desde el pasado 4 de mayo al Tribunal Interno del partido, para postergar la convención interna programada para el 6 de junio. La iniciativa también fue apoyada por otros precandidatos como Carlos Ricardo Benavides, Rolando Araya y Claudio Alpizar. Si hay elementos objetivos que indiquen que posterior a esa fecha van a disminuir los casos, estaríamos de acuerdo en que la Asamblea General se reúna y modifique la fecha. Pero jamás podríamos estar de acuerdo en que se cambien las reglas del juego de una convención abierta y democrática. Eso motivó a que este fin de semana se realice la Asamblea Nacional del partido para definir si se cambiará o no la fecha de la elección. Sin embargo, el precandidato José María Figueres difiere del resto de precandidatos e insiste en que se debe mantener la convención para el 6 de junio. Si no se inicia este proceso el próximo 6 de junio, los tiempos no alcanzan. Se correría el riesgo de que estas personas no lleguen a conformar una nueva Asamblea Nacional que elija candidatos a diputados y confirme la elección del candidato presidencial. Eso no sería justo con ellos. Por el contrario, si la opinión del tribunal fuera diferente, estaría anuente a otra fecha que garantice la renovación integral del partido. La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional se realizará este sábado 15 de mayo y se extenderá por 2 horas como máximo, esto como parte del protocolo que estableció el Ministerio de Salud. 7 de la noche con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le adelantamos que al volver de la pausa, los empresarios dieron una mala calificación al tercer año de gobierno de Carlos Alvarado. Los industriales solamente destacan de forma positiva los avances en materia de infraestructura vial y señalan deficiencias en la reducción del gasto público. Los detalles de esta información los tendremos en vivo con nuestra compañera Ana Marta Arce. Ya casi volvemos. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Para conmemorar un aniversario más de la muerte de la escritora y líder femenina Carmen Lira, presentamos Foro 13. Que este programa sea una invitación a conocerla, para analizarla, no idealicemos, estudiemos, analicemos, porque realmente su legado es imborrable. Homenaje a Carmen Lira, el viernes 14 de mayo a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué es eso? Véalo usted mismo. Apareció sobre mi cama de la nada y venía con esto. Punta Arenas, guarda secretos que todos tenemos que vivir. ¿El abuelo? Descubrí en sus aguas el significado de la paz. Me pierdo en la inmensidad de su mar. Siempre quiero regresar. ¿Fue el funeral el homenaje que se merecía?
Este es el homenaje. Al mirar ese mar, me di cuenta de cuán solo me encontraba. Puntaneras me demostró lo que puede hacer un ser humano y lo que es capaz de aguantar. Un idioma con más de 234 millones de hablantes. Portugal é país rico pela sua história e diversidade. Y un profesor muy particular. Portugal es el país vecino al que nos une muchos lazos culturales y de amistad. Y ese es el objetivo de nuestro programa. Falamos portugués. Acho que o avião já aterrou, portanto eu acho que eles estão quase a aparecer ali. Los sábados a las 3 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Siete de la noche con 40 minutos. Como le adelantamos, los empresarios del sector industrial dieron una mala calificación al gobierno de Carlos Alvarado y solo reconocen como positivo las labores de obra pública, mientras que el control del gasto público es una de las áreas peor calificadas. El detalle de esta información lo tiene Ana Marta Arce. Ana Marta, buenas noches nuevamente. Adelante. Muy buenas noches nuevamente, Isel y amigos televidentes. Del 1 al 10, los empresarios del sector industrial dan una calificación de 4,7% al gobierno de Carlos Alvarado, una calificación aún más baja que la del año anterior, que fue de 5,3. De las 18 áreas analizadas, precisamente solo una tuvo una buena calificación. Se trata de obra pública o infraestructura vial, mientras que control de gasto y empleabilidad fueron las áreas con una calificación más baja. Pero veamos la siguiente nota que hemos preparado. La duración del tercer año del gobierno de Carlos Alvarado cayó en 17 de las 18 áreas evaluadas por la Cámara de Industrias de Costa Rica. Por segundo año consecutivo, el área peor calificada es el control de gasto público, con un 3,3. En el 2019, la calificación fue de 5,8. Empleo, combate a la pobreza y simplificación de trámites fueron también algunas de las áreas con muy mala calificación. Según Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, ese resultado obedece a una pérdida de liderazgo y de claridad en el manejo de las relaciones internacionales, así como también a los cuestionamientos sobre nombramientos y denuncias que se han dado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, el sector industrial reclama al gobierno el impulso e insistencia en la aprobación legislativa del denominado Acuerdo de Escazú. Las empresas industriales reclaman a la administración Alvarado medidas más efectivas y estructurales en la reducción del gasto público, así como la ausencia o poca efectividad en acciones para reducir la tramitología y medidas claras e integrales de reactivación económica y generación de empleo. Este particularmente es un reclamo de la mayoría de las empresas ubicadas en el régimen definitivo. La falta de claridad o congruencia por parte del gobierno para impulsar, previo a la pandemia, medidas adicionales para controlar y reducir el crecimiento del gasto público, como es la Ley de Empleo Público, así como la primera propuesta para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desbalanceada en impuestos, generó dudas sobre el compromiso real de esta administración para controlar el gasto y provocó una caída en la confianza y la valoración de los industriales sobre la gestión del gobierno en esta materia. El primer lugar mejor evaluado lo ocupa la ejecución de obra de infraestructura pública. Este es el único rubro que mejora y pasó de un 6,4 en el 2020 a un 6,9 en el 2021, con un porcentaje de aprobación del 67% de los industriales entrevistados. La nota promedio general para la administración Alvarado es de un 4,7, inferior al 5,3 que recibió el año anterior. Con respecto a la consulta sobre las medidas sanitarias para controlar la pandemia, solo un 15,8% de los encuestados considera que el gobierno ha ejecutado medidas para reactivar la economía y disminuir el desempleo. Esto en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Los resultados de la encuesta respaldan lo que hemos dicho. El gobierno no tiene una ruta clara y efectiva para la reactivación económica y para mejorar la competitividad, que propicie un mayor crecimiento económico y reducción del desempleo. Por un lado, naufraga en importantes propuestas, como el Fondo Nacional de Avales, que no convoca a la Asamblea Legislativa como una propuesta técnica y políticamente viable. Y por otro lado, paraliza la discusión y aprobación de importantes iniciativas, como el proyecto de jornadas excepcionales, que es urgente para la inversión y el empleo.
Para esta encuesta se tomó en cuenta a más de 103 empresas industriales del país, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Específicamente, el sector industrial está solicitando al Poder Ejecutivo mejorar los mecanismos para controlar la pobreza, simplificar y reducir los trámites y buscar también alternativas para generar más empleo en el país. Seisel y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal, donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Ana Marta. Gracias por esta información. 7 de la noche con 45 minutos, hora de darle la bienvenida a nuestra compañera Andrea Salazar con todos los detalles de la jornada de fútbol que hoy estaba muy intensa. Hablamos ayer. Andrea, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eisel. ¿Cómo le fue a Cartago? No sé. Bueno, soy una pésima Cartaga. Sí, ya me doy cuenta. Bueno, lamentablemente Cartago ni siquiera coqueteó un poquito con la clasificación. Los clasificados ya definitivos: Alajuelense, San Carlos, el equipo herediano y el Deportivo Saprissa. Así que en las semifinales vamos a tener clásico nacional entre Alajuelense y el Deportivo Saprissa, y la otra semifinal se estará disputando entre Santos, que fue segundo lugar, y el Club Sport Herediano. Eso fue lo que pasó esta tarde, pero bueno, vamos a tener mucho análisis, por supuesto, de lo que serían las semifinales para este fin de semana, que por cierto, los partidos se estarían jugando después de las 9 de la noche para evitar que los aficionados empiecen a aglomerarse a las afueras de los estadios para apoyar a sus respectivos equipos, así que hay que acostarse un poquito más tarde para ver los partidos este fin de semana. Incluso la segunda división también estaría jugando después de las 9 de la noche. Esperemos que funcione y que la gente pues ponga de su parte y sea obediente, ¿verdad? Que sean obedientes para poder tener la otra semifinal y la final, y que bueno, se acabe este torneo bien y no tenga que parar nuevamente el campeonato nacional. Esperemos que así sea. Así es, Andrea. Bueno, la dejo para que haga la invitación entonces hoy a las 8:30. 8:30 de la noche para que no se lo pierda, y también el domingo en Deportivas del 13. Muy buenas noches, Eisel. Gracias, Andrea. Buenas noches. Bueno, y vamos a hacer una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, le contamos que el movimiento islámico Hamas se atribuye el lanzamiento de un cohete contra un aeropuerto cercano a la ciudad de Eilat en Israel. Esto al volver de la pausa. Ya casi volvemos. ¿Qué es eso? Véalo usted mismo. Apareció sobre mi cama de la nada y venía con esto. Punta Arenas, guarda secretos que todos tenemos que vivir. ¿El abuelo? Descubrí en sus aguas el significado de la paz. Me pierdo en la inmensidad de su mar. Siempre quiero regresar. ¿Fue el funeral el homenaje que se merecía? Este es el homenaje. Al mirar ese mar, me di cuenta de cuán solo me encontraba. Punta Arenas me demostró lo que puede hacer un ser humano y lo que es capaz de aguantar. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Dentro de nuestro espacio Dominio Documental presentamos Anfibios, Esperanza en Sangre Fría. El sapo dorado ha sido considerado como una especie simbólica de las disminuciones de poblaciones de anfibios a nivel mundial. Otras especies que, si bien la especie no desapareció, la cantidad de individuos sí bajó de forma dramática. Un documental sobre las características de los anfibios en Costa Rica, las diversas aplicaciones en la ciencia y las diferentes ayudas al ser humano. Yo creo que los anfibios nos están dando una historia de algo que puede ocurrir en el futuro. Cómo manejarlo es el reto realmente, ¿verdad? El jueves 13 de mayo a las 10 de la noche y el domingo 16 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Han pasado
29 días exactamente. ¿Te da miedo que te descubra? Que no estaban así como un jueguillo de esos que están... Quítalo. En Cine en Cortos, este jueves 13 de mayo a las 9 de la noche, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos cuentan cómo este estado nos lleva al egoísmo. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Yo soy Kyoko. Lo supe desde el principio. Sí, yo ya sé que eres la madre de Ritsu, Mamá, pero... tú estás viviendo tu vida. Cuando tú empezaste a trabajar aquí, ella les cantaba canciones a los niños. No tienes que forzarte a irte. No puedo creer que estuvo ahí todo este tiempo. ¿Y qué harás ahora? Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Iniciamos este bloque con las informaciones internacionales. El movimiento islamista palestino Hamas afirmó este jueves haber disparado un potente cohete con un alcance de 250 kilómetros hacia el aeropuerto Ramón, cercano a la ciudad de Eilat, en Israel. El movimiento islamista Hamas afirmó el jueves haber disparado un potente cohete hacia el aeropuerto Ramón de Israel. En este momento estamos lanzando hacia el aeropuerto de Ramón, al sur de Palestina y a 250 kilómetros de Gaza, un cohete que puede alcanzar hasta 250 kilómetros. A esa base cerca de la ciudad de Eilat, al sur de Israel, se estaban desviando los vuelos con destino a Tel Aviv, por razones de seguridad. Un portavoz de Hamas pidió a las aerolíneas internacionales que suspendan inmediatamente todos los vuelos con destino a Israel. Varias compañías aéreas ya anunciaron que cancelaban vuelos hacia ese país. Desde el lunes, Hamas ha disparado más de 1.600 cohetes hacia territorio israelí y el ejército del Estado hebreo ha bombardeado Gaza más de 600 veces. Con mascarillas y distanciamiento, miles de fieles llegaron el miércoles a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en la ciudad portuguesa de Fátima, una peregrinación que el año pasado no pudo celebrarse a causa de la pandemia. Una oración por el fin de la pandemia de coronavirus. Miles de fieles llegaron el miércoles a la ciudad portuguesa de Fátima, en la tradicional peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Aquí es donde 3 jóvenes pastores afirmaron haber visto a la Virgen en 1917 y según la tradición católica, María se les habría aparecido en 6 ocasiones ese año. Estamos en una situación difícil, como todo el mundo sabe. Aumentó nuestra fe, aumentó nuestra esperanza de tener más salud, más fuerza, que Nuestra Señora nos da. Y esto es lo que hemos venido aquí a buscar. Todos lo precisamos. Nossa Senhora nos dá, aqui viemos ao altar do mundo buscar tudo que precisamos. Esta es la primera peregrinación del año, un acto que en 2020 no pudo celebrarse a causa de la pandemia. Después de 6 meses de estado de emergencia sanitaria, Portugal inició en mayo la última etapa de un desconfinamiento gradual que por el momento no ha provocado ningún repunte de los contagios en el país. A causa de las restricciones, los peregrinos debían ocupar unos círculos pintados en el suelo separados entre sí en grupos de 4 personas como máximo. Por un lado estamos bastante subordinados a las reglas debido a la pandemia y todo eso, pero al mismo tiempo hay esperanza y consuelo que Nuestra Señora nos trajo. En general el recinto puede recibir hasta 300.000 personas. Pero este año, para garantizar el respeto de las distancias, se estableció la asistencia máxima en 7.500. Este límite hizo que durante los 2 días de celebraciones, varios grupos de fieles se aglutinaran en las diferentes entradas del santuario, al que no pudieron entrar por haber llegado demasiado tarde. El Papa Francisco recibió este jueves en el Vaticano a su compatriota, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, una audiencia clave para abordar temas como la pandemia, la liberación de las patentes de las vacunas y la deuda externa. Una reunión de compatriotas.
El Papa Francisco recibió el jueves en el Vaticano al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una audiencia clave para abordar temas candentes como la pandemia, la liberación de las patentes de las vacunas y la deuda exterior. Fernández se reunió luego con el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados Paul Richard Gallagher. El Vaticano informó que se habló de la situación del país, con especial referencia a algunas problemáticas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económica y financiera y la lucha contra la pobreza, señalando en este contexto la contribución significativa que la Iglesia Católica ha ofrecido y sigue asegurando. Se trata de la cuarta y última etapa de la gira europea de Fernández tras visitar Portugal, España y Francia, donde ganó respaldos para sus delicadas gestiones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Enfermeros y personal auxiliar de la salud marcharon en Argentina para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo cuando la segunda ola del COVID-19 presiona el sistema sanitario en el país con más de 68.000 fallecidos y 3.2 millones de contagios. Enfermeros exigieron mejores salarios y condiciones de trabajo en Argentina. Personal del sistema sanitario del país marchó el miércoles a lo largo del 1,5 kilómetros que separa el Congreso de la Nación y la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires. Los manifestantes denunciaron que el salario de un ingresante de enfermería en los hospitales de la capital alcanza apenas unos $350 mensuales. Estamos por debajo de la línea de la pobreza. Estamos a punto de ser indigentes, los enfermeros de la cama. En la protesta, enfermeros, instrumentistas quirúrgicos y técnicos de imágenes médicas denunciaron también el agotamiento de los planteles de salud exigidos al máximo por la afluencia de pacientes enfermos de COVID-19. La manifestación incluyó asambleas y protestas en los hospitales y se replicó en otras ciudades del país. En este momento estamos haciendo un acto simbólico con antorchas para acompañar a las familias que han perdido seres queridos, enfermeros también ellos, en esta lucha constante que tenemos hoy en día con esta pandemia. Argentina reporta más de 3.215.000 contagios y supera los 68.800 fallecimientos a causa de COVID-19. En tanto, las unidades de terapia intensiva se encuentran a casi el 70% de ocupación a nivel nacional, que llega al 76% en la capital federal y su periferia. En medio de la segunda ola de la pandemia, Argentina se esfuerza por ampliar su campaña de vacunación que alcanza a 9.400.000 personas, 1,5 millones de ellas con el esquema completo de 2 dosis. Hasta aquí las noticias nacionales e internacionales. Al volver de la pausa, los esperamos con el espacio Conversaciones con Ernesto Rivera y posterior a esto, nuestra sección deportiva con nuestra compañera Andrea Salazar. Muy buenas noches.